Número 6. El manuscrito Voynich. Es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible, el denominado voynichés. A lo largo de su existencia comprobada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014 ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. En 2009, investigaciones de la Universidad de Arizona en Estados Unidos demostraron, mediante la prueba del carbono 14, y con una fiabilidad del 95%, que el pergamino del manuscrito podía datarse entre 1404 y 1438. Por otra parte, el MC Kroner Research Institute de Chicago demostró que la tinta fue aplicada no mucho después, confirmando así que el manuscrito es un auténtico documento medieval. Número 5. Saint-Germain, más conocido como el Conde Inmortal. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el Conde de Saint-Germain apareció aparentemente de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. La leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años de un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. ¿Podría ser realmente un verdadero inmortal caminando entre nosotros? ¿Podría haber descubierto el conde de Saint-Germain la fuente de vida? Estas son algunas de las cuestiones que rodean al personaje histórico conocido como el Conde de Saint-Germain. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa, y en todo ese tiempo nunca aparecía. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y peculiaridades. Podía tocar el violín como un virtuoso. Era un consumado pintor. Por los lugares por donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Cenaba a menudo con sus amigos, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que él subsistió con una dieta de harina de avena, aunque nadie pudo comprobarlo. Prescribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. Amaba las joyas. Él había perfeccionado una técnica para pulir las joyas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande. También dijo que podría hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Ha estado vinculado a varias sociedades secretas, como los Rosacruces, masones, Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo, Voltaire, dijo de Saint-Germain que es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. Número 4. Los niños verdes. En España se les conoce como los niños verdes de Baños, pero en Inglaterra son conocidos como los niños verdes de Woolpit. Muchas personas afirman que la leyenda se basa en los niños verdes de la pequeña aldea de Woolpit, pero la realidad es que estas dos leyendas están separadas por cientos de kilómetros y con más de 7 siglos, siendo uno de los grandes misterios. El caso de los niños verdes, uno de los grandes misterios de Europa. Existen historias que son increíbles y estremecedoras, con extraños acontecimientos que con el paso del tiempo no se sabe si son reales o solo se trata de una historia ficticia. Los niños verdes es una de esas historias que tiene todos los ingredientes anteriormente citados y con muchas variantes.
Dos culturas distintas cuentan la misma historia, la de dos jóvenes extraños que aparecen de la nada llegados de otra dimensión. En España se les conoce como los niños verdes de Baños, pero en Inglaterra son conocidos como los niños verdes de Woolpit. Muchas personas afirman que la leyenda se basa en los niños verdes de la pequeña aldea de Woolpit, pero la realidad es que estas dos leyendas están separadas por cientos de kilómetros y con más de 7 siglos, siendo uno de los grandes misterios. Ella dijo que junto con su hermano habían venido de una tierra sin sol, donde la gente de allí era de color verde, viviendo en un perpetuo crepúsculo. Hubo una tierra de luz, pero era más allá de una gran corriente. Cuando se le preguntó cómo llegó al exterior de la cueva, solo podía decir que oyó un ruido muy fuerte y luego fueron empujados a través de algo. Entonces ella y su hermano estaban en la cueva y podían ver la luz al final de la oscuridad. Con la muerte de la muchacha, se desvaneció toda esperanza de resolver el misterio. Número 3. Atlántida. La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones, se podría considerar un continente, según algunas hipótesis en el Mediterráneo, en otras versiones en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes poseían una tecnología y cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época y fueron decisivos en los avances de todas las culturas mundiales. Su ubicación les permitía el acceso a culturas tan dispares como la egipcia y la maya y eran consumados viajeros, dominando con sus barcos todos los mares y océanos del planeta. La similitud entre estructuras arquitectónicas como las pirámides mayas y egipcias, o el parecido fonético de algunas palabras en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia se deben según los partidarios de la existencia de dicha isla o continente y a la influencia que los atlantes, nombre con el que habitualmente se designa a los habitantes de la Atlántida gracias a su avanzada tecnología, marcaron culturas de todo el mundo. La leyenda de la Atlántida parte de Platón hacia el 350 AC, el cual, en los diálogos Timeo y Critías, cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias y cómo debido a una afrenta a los dioses eran adoradores de Poseidón fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron en las aguas. Número 2. Jack el Destripador. Ha pasado más de un siglo y todavía perdura el misterio. 5 crímenes perpetuados en Whitechapel hacia 1888, que hoy, por el escaso número de víctimas hubiesen ocupado pocas líneas en los diarios, en su momento revolucionaron Londres y el mundo entero. Durante 100 años, investigadores, detectives, policías y muchos aficionados han tratado de establecer un perfil psicológico que ayudase a determinar la personalidad o el nombre del asesino, pero hasta ahora solo se han podido identificar los nombres de unos posibles sospechosos. Tal vez por ese motivo Jack el Destripador se ha convertido en el asesino en serie más conocido de la historia. Su nombre nos evoca una silueta entre la niebla del Londres victoriano, una sombra con capa y sombrero negros que ataca a sus víctimas y desaparece para siempre de la escena del crimen. No en vano se han escrito sobre él cientos de libros, canciones, óperas y películas. Es la perfecta historia de suspense, el gran misterio sin resolver. Número 1. Las piedras de Georgia. En el Bell County, Georgia, Estados Unidos, se encuentra un extraño monumento, que es conocido como las piedras guía de Georgia, gigantescos rectángulos de piedra, tiene grabados en 8 idiomas modernos los designios del programa Nuevo Orden.
Las piedras guías de Georgia rebasan los 6 metros de altura, y están compuesto por 6 planchas de piedra de granito, que pesan en total más de 100 toneladas de peso. Una losa permanece en el centro mientras 4 losas de piedra se abren en torno a ella. Y una sexta piedra cubre por encima el conjunto. En las piedras se hallan grabados 2 mensajes de texto. Uno de ellos se encuentra en la cúpula superior del monumento, grabado en 4 escrituras antiguas: escritura babilónica cuneiforme, al norte, griego clásico, al este, sánscrito al sur, y jeroglíficos egipcios, al oeste. El mensaje dice esto: deja que estas sean piedras guía hacia una era de la razón. El otro mensaje, más grande, es que mejor se ve de cara a las personas presentes. Se compone de un decálogo o 10 mandamientos, escritos en 8 idiomas modernos, un idioma en cada cara de cada piedra, hallándose entre ellos el idioma español. Los otros idiomas son el inglés, el ruso, el chino antiguo, árabe, suajili, hindú y hebreo. Si el vídeo te gustó, por favor suscríbete y dale like, gracias.